¿ok? Lo importante acá es que en esta posición yo también puedo medir la frecuencia en Hertz. Supongamos que la frecuencia en Hertz, acá hay un tema importante. Sabemos qué es la frecuencia. La frecuencia es aquella señal que varía en el tiempo, ya sea sinusoidal, diente de sierra o cuadrada, que varía en el tiempo y que tiene una longitud de onda no específica. Toda señal o toda onda tiene una longitud de onda. La inversa de esta frecuencia vendría a ser el tiempo. Es decir, si tenemos una frecuencia de 5 Hz, es decir, podemos decir que existen 5 ciclos en un segundo, en donde la señal va cambiando en el tiempo. ¿Y qué es un ciclo? Es la señal completa de, en este caso, si estamos midiendo una señal cuadrada en electrónica digital, un ciclo vendría a ser el positivo de la señal y el negativo de la señal. Ese vendría a ser un ciclo. Si hablamos de 5 Hz, son 5 ciclos en un segundo. Es la cantidad de ciclos por segundo. A eso le llamamos frecuencia. Ok, en electrónica digital, como ya lo hemos dicho, no existen frecuencias múltiplos ni submúltiplos, pero sí en la electrónica analógica, cuando hablamos de las señales sinusoidales, en donde hablamos de las frecuencias armónicas, que lo dije en el inicio del video. Ok, entonces cuando hablamos de frecuencia, acá hay un tema importante que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de frecuencia, cuando queremos medir una frecuencia, este multímetro como máximo puede medir hasta 30 voltios. Ojo con ese detalle. No podemos medir más de 30 voltios una señal que tenga un valor efectivo, eficaz o instantáneo, un RMS más de 30 voltios y con una frecuencia en Hertz. La frecuencia en Hertz, vamos a verla acá en estos momentos según el manual, puede llegar entre 0 y 400 MHz. Es decir, puedo llegar a medir hasta 400 MHz como frecuencia máxima con este multímetro. Entonces, ¿cómo mido la frecuencia? Ubico en esta posición y presiono el botón azul para irme a la parte superior, es decir, a la parte de Hertz. Si yo presiono el botón azul, va a cambiar de milivoltios a hercios. Ahí está. Ya cambió a hercios y cambió la pantalla y cambió la pantalla gráfica también. Ok, es decir, puedo llegar a medir hasta 400 MHz según el manual, el datasheet de 0 a 400 MHz. Ya estamos en kilohertz, por ejemplo. Acá estamos en hertz. En la primera escala está en automático, como siempre le he explicado. Cuando presiono el rango, paso al modo manual empezando con 20 Hz. La posición del 0 son 2 unidades, ¿no? Es decir, están en decimales. Cuando presiono, paso a 200 Hz y pasa a 3 unidades el punto y sigo en Hz. 200 Hz voy cambiando el rango, ¿no? Paso a 2 kHz, paso a 20 kHz, paso a 2 kHz, paso a 2 MHz, ya estoy subiendo, paso a 20 MHz, ¿no? Hasta 200 MHz, según la escala que estamos midiendo. Entonces, básicamente, la frecuencia la podemos medir con esta escala, pero lo importante para mí, la verdad, voy a salir del modo manual al modo automático, siempre es conectar o presionar el botón de exit para estar en el modo de automático para medir frecuencia. La frecuencia es un tema importante que tenemos que tener en cuenta. Ahora, no solamente nos permite medir la frecuencia en hertz, kilohertz o megahertz, sino también presionando el botón azul paso al siguiente valor, a la siguiente opción del multímetro, que es el porcentaje, que para poder medir el duty cycle. El duty cycle vendría a ser el ciclo de trabajo de nuestro oscilador. Cuando hablemos del NE555 o de otros osciladores, nosotros tenemos que definir, por ejemplo, si queremos hacer un oscilador con el NE555 o un tren de pulsos con una señal de clock para un microcontrolador, tenemos que definir el duty cycle. ¿Y qué es el duty cycle? El duty cycle es el ciclo de trabajo de este oscilador, en este caso de este tren de pulsos. Para eso hay que emplear una serie de fórmulas, y cuando hagamos ese tipo de trabajos podemos medir el duty cycle presionando nuevamente y aparece un porcentaje en la parte inferior en donde puedo yo medir realmente el duty cycle de nuestra señal que estamos midiendo, ya sea en hercios, kilohertz o megahertz. Puedo medir el ciclo de trabajo de esta señal, ya sea senoidal o una señal de onda cuadrada o un tren de pulsos o un diente de sierra.
¿ok? Ahí la importancia del duty cycle para poder determinar en qué momento la señal está en positivo y en qué momento está en señal negativo, y el tiempo, ¿no? ¿Ok? Continuemos. Cuando queremos medir una resistencia, ubico la posición en la posición de resistencia, sigo con las borneras en el mismo lugar, sigo con la bornera positivo y negativo, mido las resistencias. Básicamente aquí hay un tema interesante a tener en cuenta. Cuando la resistencia está abierta, aparece OL, ¿no?, sobre el multímetro. Es decir, supongamos que tenemos una resistencia malograda y yo conecto el multímetro sobre los bornes de la resistencia. Si yo sé que según la banda de colores de la resistencia tiene un valor de 1K, ¿no? Yo ya, según su banda de colores que yo le explicaba en el curso, yo pongo las borneras en los extremos de la resistencia y yo sé que debe marcarte en 1K y me marca abierto acá. O sea, como si yo no hubiese puesto nada, las borneras. Eso indica de que la resistencia está abierta. ¿Y qué sucede si la resistencia, cuando marco, sé que es 1K, me marca así? La resistencia está cruzada. O me marca un valor por encima de 1 kilo ohmio, que es lo que estoy midiendo. Entonces eso indica que la resistencia ha variado su valor y obviamente no me sirve y hay que reemplazarlo. ¿Ok? Siempre es bueno conocer como tal, en este caso, el multímetro, ¿no? Esta es una forma de reconocer nuestro multímetro o nuestro dispositivo de trabajo que nos va a permitir hacer muchos trabajos, muchas mediciones, y para ello tenemos que conocer en qué momento está abierto y en qué momento está cerrado. Si yo tengo las borneras abiertas, como en este caso, me va a aparecer OL megaohmios, perdón. Eso indica de que está abierto. Pero si yo mido la resistencia y me marca así como si fuese cruzado, 000, indica que la resistencia está cruzada. O si me marca un valor que no es el real, es porque la resistencia ya está gastada o tiene problemas internos que no nos dan el valor real. ¿Ok? De igual manera, cuando hablamos de resistencia, según el manual, puede llegar a medir hasta 20 megaohmios. ¿Ok? Entonces, estando en el autorrango, yo presiono el rango para ver las escalas, paso al modo manual, vuelvo a presionar, paso a 200 ohmios, vuelvo a presionar, estoy en la escala de 2 kilo ohmios, la escala de abajo también va variando, estoy en la escala de 20 kilo ohmios, estoy en la escala de 200 kilo ohmios. ¿Qué sucede si mi resistencia es de 180K? Si voy a poderlo medir en la escala de 200K, pero si mi resistencia es de 1 megaohmio lo pongo, simplemente me va a salir un mensaje de overload de que o me va a marcar abierto. ¿Por qué me va a marcar abierto? ¿Por qué? Porque está en una escala que no le corresponde. No se va a quemar obviamente el multímetro porque no le estoy poniendo corriente. ¿Ok? Ahí paso a la escala de 2 megaohmios, luego a la escala de 20 megaohmios, y la máxima resistencia según el manual es hasta 20 megaohmios. 20 megaohmios, porque de ahí pasa a la escala de 200 ohmios. ¿Ok? Acá hay un tema importante. No solamente esta posición nos permite medir resistencias o en ohmios, kiloohmios o megaohmios, sino también tiene otros indicadores para medir continuidad y para medir diodos. Si yo presiono el botón azul, estoy asumiendo que voy a ir a estas posiciones, ¿no? Presiono el botón azul y voy a medir continuidad, ¿no? Entonces, en continuidad, estando abierto, en continuidad me marca 0.L, estando abierto. Si yo mido un cable y marco continuidad, debe marcar algo así, ¿no? 000 ohmios. Ojo, la continuidad es como máximo. Acá no hay un rango, ojo, no hay un rango, bueno, estamos viendo, simplemente estamos haciendo circular una corriente por el cable y no tiene que retornar la corriente. En continuidad, el equipo lo considera como continuo hasta un máximo de 50 ohmios. Es decir, si yo tengo un cable o un parlante que tiene una extensión con un cable inmenso y yo conecto los cables, me puede marcar los 50 ohmios y me está diciendo que está cerrando el circuito, ¿no? Pero si el cable es demasiado grande y tiene mucha resistencia, simplemente no me va a marcar como continuidad, y yo ahí tengo que tener la capacidad técnica de asumir de que el cable de repente está abierto o no lo está. Ojo, tener cuidado con ese detalle. El hecho de que no te marque continuidad no quiere decir que no esté cerrado el circuito. ¿Okay? Este equipo indica que hay continuidad, o sea, va a sonar hasta un máximo de 50 ohmios. En este caso es 0 ohmios. ¿Okay? Entonces hay que tener cuidado, hay que tener en cuenta ese detalle
porque muchas personas se equivocan y piensan que está abierto y no lo está. Lo que pasa es que el equipo mide como máximo 50 ohmios como continuidad, y si es mayor de 50 ohmios simplemente no te va a marcar. Para él es un circuito abierto. Ojo, ojo con ese detalle. Aparte de ello, seguimos con las borneras en esta posición. Nos permite medir diodos, que lo vamos a ver luego en otros videos cortos de cómo explicarle cómo medir los diversos tipos de diodos, que voy a hacer videos para ustedes, para que puedan hacer uso de multímetro y puedan iniciarse o afianzar sus conocimientos en electrónica y en electricidad. Si yo presiono el botón azul, paso a la siguiente posición, que es diodos, y aparece el símbolo de diodos. La escala también cambió, y acá hay un tema interesante. La escala es una sola, obvio, ojo, obviamente. Todo diodo o todo componente semiconductor tiene una juntura, ya sea NP o PN, como quieran llamarlo. Esta juntura forma parte de la estructura física intrínseca del dispositivo como tal, y nos permite que los portadores, ya sean positivos o negativos, dependiendo del dopado del componente electrónico, en este caso el semiconductor, viaje ya sea huecos o electrones de un sustrato positivo o negativo o no. Cuando colocamos las borneras sobre un diodo para medir si el diodo está bien o no, lo que estamos haciendo es entregando voltaje desde el multímetro, porque recuerden que tiene una batería de 9 voltios, entregando voltaje positivo por acá, va al ánodo del diodo, y el negativo del ánodo va a la punta negra, o el cátodo del diodo va a la punta, a la bornera negra del multímetro, y luego regresa. Y de manera tal de que lo que está midiendo el multímetro no está midiendo en sí su resistencia interna del diodo. Lo que está midiendo el multímetro es la caída de potencial sobre el diodo. Ojo con ese detalle, no se confundan. Cuando medimos un diodo o un dispositivo semiconductor, estamos midiendo las junturas NP o PN, como lo quieran llamar, del material que ha sido dopado técnicamente hablando. Y lo que estamos midiendo en sí es el voltaje, la caída de tensión o la pérdida de voltaje que cae sobre la juntura NP o PN, como quieran llamarlo. Esa pérdida de voltaje está, de acuerdo al manual del fabricante, entre 0.5 y 0.8 voltios. Es decir, si nosotros medimos un diodo, tenemos que esperar una respuesta de medida de multímetro entre 0.5 y 0.8 voltios como caída de tensión. Por eso es que aparece el símbolo de voltios acá. Es la diferencia de potencial que consume la juntura NP o PN, o del sustrato, en este caso del diodo que estamos midiendo. Ojo con ese detalle, no se vayan a confundir. Aparece voltios acá. Lo que está mostrando es la caída de tensión sobre la juntura NP o PN, como quieran llamarlo, sobre el material semiconductor. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que ver es que sobre el diodo acá exista una caída de potencial entre 0.5 y 0.8 voltios. De repente puede caer un poco más, pero si cae mucho más de 0.8, 0.9, podemos indicarnos que, o cae, por ejemplo, aparece esta medida sobre el diodo, sabemos que las puntas están bien puestas, es porque el diodo está abierto. Debemos esperar entre 0.5 y 0.8, pero si aparece una medida como esta, en este caso 0.013 o 0.0014, es un indicador de que el diodo está cruzado. Ojo, no es 0.01. Estamos cruzando las puntas y el indicador es 0.13, 0.003 o 0.0014. Es un indicador de que el componente a medir, en este caso el diodo, está cruzado. ¿Ok? Hay que tener en cuenta ese detalle. La siguiente posición es la posición de condensadores. Para medir el condensador como tal, de acuerdo al manual del fabricante, la capacitancia o la capacidad del condensador puede variar, en este caso, hasta 20 milifaradios. Para este modelo de multímetro puede pasar hasta, de capacitancia, puede llegar hasta 20 milifaradios. Es decir, 20 milifaradios, ¿cuánto equivale? ¿Recuerdan el video que hicimos? El video de múltiplos y submúltiplos, por eso es que les expliqué el tema de los múltiplos y los submúltiplos. Pues justamente 20 milifaradios, ¿cuánto equivale? Según la tabla que les expliqué en pizarra, es múltiplos y submúltiplos. Milifaradios, microfaradios, nanofaradios, es submúltiplos. Entonces es deci, centi, milifaradios, decili, microfaradios. O sea, 1000 microfaradios es 1 milifaradio. Ojo. 1000 microfaradios es 1 milifaradio. Microfaradios. 1000 picofaradios es 1 microfaradio.
¿Recuerdan? Entonces, si hablamos de 20 milifaradios, estamos hablando de cuántos microfaradios. 20.000 microfaradios. Es decir, el multímetro puede realizar mediciones entre 0 y 20.000 microfaradios. Y entre 20.000 microfaradios, o puede medir, hacer mediciones entre 0 y 20 millones de nanofaradios. Ojo con ese detalle. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos medir un condensador, automáticamente también está en la escala de autorrango. En este caso está en nanofaradios, en 20. Si yo presiono el botón Exit, rango, paso al rango de 20 nanofaradios. Ok, presiono nuevamente, paso a 200 nanofaradios. Ahí paso a microfaradios, a 2 microfaradios como máximo. Aquí paso a 20 microfaradios. Aquí paso a 200 microfaradios. Aquí estoy pasando a 2 milifaradios. Y finalmente la última escala es 2 milifaradios, ¿no? Ok, si salgo nuevamente, exit, regreso al modo auto. Ok, el tema de los condensadores hay que tener en cuenta algunos detalles, ¿no? Nosotros no podemos medir un condensador estando conectado sobre la placa. Lo que tenemos que hacer es levantar al menos una punta o un terminal de condensador, o retirar el condensador externamente y descargarlo. Obviamente, antes de retirar o trabajar, tenemos que, si es una fuente de poder o un circuito que alimenta un voltaje, tenemos que tener en cuenta bien claro ciertas cosas. Recuerden, lo que mata es la corriente, no el voltaje. Sin embargo, el voltaje también hay que tenerlo en cuenta. Podemos trabajar hasta con voltajes de corriente continua de hasta 60 voltios en corriente continua y hasta 30 voltios en corriente alterna. No podemos sobrepasar esos límites. El cuerpo humano puede llegar a soportar hasta 60 voltios en corriente continua y hasta 30 voltios en corriente alterna, o 30 voltios RMS o eficaz o efectivo instantáneo en corriente alterna. No pretendan tocar un transformador que tiene más de 30 voltios con las manos, porque se van a electrocutar. Obviamente no van a morir, pero van a recibir una descarga, porque el cuerpo ya no va a soportar. Más de 30 voltios alternos, el cuerpo lo siente. Más de 60 voltios continuos, el cuerpo lo va a sentir. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros medimos condensadores, lo primerito que hay que hacer es desconectar nuestro equipo que vamos a alimentar, que estamos midiendo, y descargar los condensadores que tenemos previamente en la placa raíz. Descargamos todo y luego ya retiramos el componente o un pin o una patita y realizamos la medición. Esas cosas se las voy a explicar luego en otros videos que tengamos. ¿Ok? En la siguiente posición es grados centígrados para medir lo que les decía, la temperatura. En este caso ya no hacemos uso de estas puntas como lo expliqué antiguamente, antes en el video, y hacemos uso de la punta o de nuestra bornera con nuestra sonda de temperatura. Ponemos igual el negativo en el común y el rojo en la posición, en la otra posición. Y en estos momentos el equipo acá en Lima, Perú, está marcando una temperatura de este cuarto, ojo, de este cuarto, no la temperatura real, de aproximadamente 29.9, 29.4, 29.9 grados centígrados en esta posición. Ojo con ese detalle. Si yo presiono el botón azul, voy a cambiar de grados centígrados a grados Fahrenheit. Si presiono, y 29.9 grados centígrados equivale